one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre les deseamos una muy feliz tarde, que estén muy bien, se toman su agüita, su cafecito. Vamos a entrar directamente con el invitado de hoy que muy amablemente vino, a José Toro Hardy. Bienvenido, José, feliz año y bueno, gracias que vienes muy bien acompañado. ¿Verdad que sí? Así que sí, tiene muchas unos ojos gracias. muy bonitos, ¿te fijaste? No, y excelente persona, Anita, gran amiga de toda la vida. Muchas gracias. Amigo de la familia. Bueno, José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, te quería decir que el primer programa del año tuvimos a una dama, a Evangelina García Prince, Excelente. que ella es experta, profesora en todo lo que ha sido los pactos de gobernabilidad, todo lo que son procesos de transición, pero yo me basé en un artículo muy bueno que tú escribiste sobre las distintas salidas que pueden ocurrir en el país, o que se quede todo hasta el 2018, pero fuiste el único que te has atrevido a dar por lo menos 3 escenarios, y ahorita entre cámaras, entre que entrábamos, me dice, bueno, puse esos 3 por razón de espacio, pero qué bueno que estás en el programa para que nos digas todos los escenarios entonces posibles. Vamos a empezar entonces, porque tú lo mencionas como hay 3 tipos de escenarios, el de elección, el de transición y el de recomposición. Vamos a empezar entonces por elección, y me imagino que desde que escribiste ese artículo hasta hoy han cambiado tampoco o se han profundizado las cosas. Quisiera darte la palabra. Gracias, gracias. Bueno, ciertamente, Pedro. Lo primero que hay que decir es que la situación económica del país es probablemente la peor que hemos tenido en toda la historia republicana de Venezuela. Eso no cabe duda. Eso indica que como las realidades terminan por imponerse, algo va a ocurrir. Ahí estaba viendo, por cierto, unas informaciones en La Patilla, yo no sé cuál es la fuente de esas, que habla de una caída del 23% del Producto Interno Bruto y de una inflación del 830%. Creo que la inflación, el Producto Interno Bruto, con la mayoría de los economistas que hemos hablado y visto, hablaban de 10, 12, 15, pero tanto. El Fondo Monetario Internacional hablaba de 10, pero cuando te hablan de 823 y te dicen que son informaciones extraoficiales del Banco Central de Venezuela, bueno, óyeme, 20% fue la caída que tuvo el Producto Interno Bruto en Inglaterra en los 5 años sumados de la Segunda Guerra Mundial. De manera que un solo año en Venezuela, si es que esa información es cierta, caiga en 23%, nos indica que estamos en una situación catastrófica. Y si fuera 10 o 12% también es catastrófica. Y la inflación, en cualquier caso, es la más alta del mundo. A mí eso me indica que algo va a ocurrir en el país, porque los países no se quedan hundidos para siempre. Y mientras más grave la situación, probablemente más se aceleran las salidas. Yo planteé ahí 3 escenarios. Quizás estás acortando entonces los escenarios de 3 a 2. No lo sé, porque como no tengo una bola de cristal, simplemente... Bueno, tú sabes que cualquier analista tiene que plantear escenarios de darle una probabilidad a cada uno, pero se van cerrando más espacios. Se van cerrando o se van abriendo más espacios, uno no lo sabe, las dos cosas pueden ocurrir. Pero el primer escenario es que es tan grave la situación, porque además se ha enrarecido el ambiente político, tenemos una asamblea, se ha presentado un choque de poderes, tenemos una asamblea nacional que ha decretado el abandono del cargo por parte del presidente de la República. Se atrevió. ¿Sí? Se atrevieron. Se atrevieron. Tenemos al mismo tiempo un poder ejecutivo que está francamente enfrentándose a todo lo que dicen. Una suerte, es dura la palabra, yo no sé si me atrevo a decir, la puedo decir, claro. Pero es una suerte de agavillamiento, chicos, entre poder ejecutivo Son y poder 4 judicial. poderes contra 1. 4 poderes contra 1. Y entonces, pero ese 1 contra el cual están todos los demás es el que más recientemente tuvo una votación masiva de la población venezolana y por lo tanto es el que tiene el respaldo más cercano, más importante de eso que llaman el poder primario. Más legítimo. Más legítimo. El poder primario es el pueblo, el poder del pueblo, que es el que tiene en definitiva la soberanía en sus manos. De manera que a partir de este choque de poderes y de esta situación económica insoportable, es muy posible que se vayan profundizando las situaciones. A raíz de que se vayan profundizando esas situaciones pueden ocurrir varias cosas. La primera es que la Asamblea Nacional y la oposición logren finalmente el que se lo vaya a convocar a unas elecciones generales. ¿Qué tipo de elecciones? ¿Referéndum revocatorio, elecciones generales? ¿Elecciones de gobernadores? Yo diría que a estas alturas se va acercando cada vez más la necesidad de unas elecciones generales y es el escenario que yo planteo allí. ¿El más importante? ¿Le das más importancia a eso? Es que lo que pasa es que si hay elecciones generales hay que elegir todos los poderes.
no solo al presidente, no solo a la Asamblea Nacional, todos los poderes tendrían que surgir de ahí, de unas elecciones generales. Pero eso es lo mismo que conduciría si hay un referendo revocatorio. Si hay un referendo revocatorio en 30 días hay que convocar elecciones y el efecto terminaría siendo el mismo. Pregunta, si hay elecciones con revocatorio, entonces entraría el vicepresidente de presidente hasta el 2018, Al-Alzaini. No lo creo. ¿Por qué? Porque antes del 10 de enero la Asamblea Nacional decretó el abandono del cargo. El paso legal ya se cumplió. De manera que se puede decir, si no lo ha acatado el Ejecutivo, bueno, no lo ha acatado, pero legalmente ya se decretó el abandono del cargo. Si ese fuese el caso, bueno, un escenario sería elecciones generales y todo lo que de allí pueda ocurrir. Pero eso no es sino un escenario, Pedro, no, son infinitos, este es uno de ellos. El segundo escenario es que temeroso el gobierno, temeroso el régimen, de que en caso de elecciones ellos van a salir realmente golpeados, porque todas las encuestas lo indican, más del 80% de la población está en contra del gobierno, de manera que ellos se verían realmente afectados en caso de una elección general, y que en ese caso tendrían que plantearse prioridades. Una prioridad sería conservar el poder. Y para conservar el poder probablemente ellos tendrían que tomar medidas, y entre esas medidas tendrían que asumir sacrificios. ¿Cuál sería el sacrificio más fácil que pueda asumir en este momento el gobierno? ¿La renuncia del presidente? La renuncia del presidente. Pero eso es un acto completamente voluntario. Es un acto completamente voluntario, pero ese señor está rodeado de una cantidad de presiones y de intereses alrededor que lo pueden forzar. Y se van además, esas tensiones están aumentando, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Lo que está ocurriendo en los tribunales allá en Nueva York, las presiones que existen internacionales a través de Mercosur, lo que pudiese ocurrir en la OEA, lo que está ocurriendo en la Unión Europea, la Iglesia, las posiciones del Vaticano. Llega un momento en que se hace imposible continuar bajo ese escenario. Y en ese caso, pues probablemente ellos, el gobierno, el régimen, le interesaría a lo mejor salir del señor presidente de la República y reemplazarlo por otro que pudiese concluir el periodo. Que puede ser el vicepresidente. Pero también tú hablas de las presiones. Ahora se abre una nueva competencia. Claro. Ya es el 10 de enero, donde empieza ya dicen, bueno, no es revocatorio nada, queda entonces el vicepresidente, presidente. Pueden haber presiones entonces de grupos interesados en que salga el presidente Maduro y entre el vicepresidente. Claro, ¿cuál vicepresidente es la pregunta? Pareciera que el presidente Maduro, consciente de que ese riesgo está planteado, nombra a un vicepresidente como para decirle a los demás de su partido, ustedes me pueden quitar a mí, pero a lo mejor les queda uno peor. Y pareciera que ese es uno de los subescenarios que llevan al nombramiento de... Bueno, lo que pasa es que decir mejor o peor, no sabemos por qué eligió a este vicepresidente, pero con este nuevo escenario político internacional, donde ya la semana que viene entra Trump en la presidencia de los Estados Unidos, una relación muy fuerte y estrecha con Rusia, Rusia metido también en los problemas con Siria y muy relacionados entonces con todo el grupo que maneja el vicepresidente, quizás esto obedece a un nivel distinto a nuestra soberanía aquí en Venezuela. Perfectamente puede estar ocurriendo eso. Perfectamente pudiese ser que se asoma la posibilidad de un vicepresidente de origen sirio, de origen iraquí, muy vinculado a estos grupos que están en pugna allí en el Oriente Medio y en Siria y en Irak, como diciendo, bueno, con esto a lo mejor vamos a conseguir el apoyo de Rusia, que está apoyando a Bashar al-Assad allá en Siria. Pudiese ser ese uno de los escenarios. Suena como clarito, ¿no? Bueno, pero también pudiese haber otro escenario. Sí. Pudiese ser que el presidente Trump, que en pocos días llega a asumir la presidencia en los Estados Unidos, pudiera decir, miren señores, ya va, señor Putin, nosotros dicen que somos muy amigos, quédese usted con las cosas del lado allá y no se me meta con de este lado. Eso también puede ocurrir. También. O también el escenario donde Trump entra en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, donde ya dijo, un momentico, ¿cómo es esta relación? Porque no hemos recibido nada a cambio, derechos humanos, de apertura, y en realidad no ha cuajado esa relación, y Venezuela está indirecta o directamente metido en esa relación diplomática. Sin duda alguna. Pareciera que si Cuba, que está enfrentada a una situación económica dificilísima, Cuba pudiera estar entrando en un periodo especial tan severo como el anterior,
porque ya no cuenta con el apoyo de la Unión Soviética y pareciera que está dejando de contar con el apoyo de Venezuela porque los dólares de los es una venezolanos. esponja que se secó. De manera que en ese caso, probablemente Cuba muy interesada en buscar una salida, un salto hacia los Estados Unidos, hacia una apertura hacia los Estados Unidos, tendría eventualmente que aceptar condiciones, y parte de esas condiciones es, bueno, está bien, no me meto más con Venezuela. Pudiera ser, no descartemos eso. No descartemos nada. Hay que tomar en consideración una cosa muy importante. El caso de Fidel Castro con Venezuela es muy particular. Fidel Castro trató de conquistar a Venezuela, trató de invadirla y no pudo. Y al final del día lo hizo de manera muy eficiente, conquistó a un hombre y se apoderó de un país. Es el de recomposición. Bueno, realmente recomposición es el que nos referimos antes. El gobierno se recompone para mantenerse en el poder, sacrificando al presidente y dejando un vicepresidente que no sabemos quién pudiese ser, porque uno dice, bueno, pusieron al Simi, ¿cómo se llama? Ahí como una amenaza, pues. Bueno, pero es que recordemos que ese señor lo pueden quitar un minuto antes. Si existen las presiones suficientes de los intereses de todo tipo que giran alrededor de eso, parte de las condiciones es cámbiame el vicepresidente y ponme a uno que me convenga. Que podría ser la primera dama, Cilia Flores, o podría ser la primera dama, o pudiera ser cualquiera. O Diosdado Cabello, o cualquiera, el que tenga en ese momento mayor... O Lorenzo Mendoza, porque él puede elegir a quien le dé la gana a dedo. Claro, o sea, el que tenga en ese momento, el que los intereses que giran en torno al que tengan mayor peso, los intereses que van a terminar imponiendo. Ahora, lo que yo sí creo es que cualquiera que venga tendría que arreglar de alguna manera el cuadro económico y social del país para poder mantenerse, porque si no, sigue existiendo la misma inestabilidad que existía antes. Una pregunta sobre la mesa del diálogo. El 13 se tienen que reunir, a lo mejor no se reúnen juntos, pero cada uno con los facilitadores. Está el Vaticano, no creo que vayan a salir con las tablas en la cabeza. Están también otros expresidentes, han todos apostado de que ese diálogo puede salir algo. Hay otro escenario planteado ya con esto que pasó con la Asamblea, de decretar la ausencia del presidente en su cargo, y también el presidente que está tratando de ir al diálogo y lo está anunciando, y hizo una rueda de prensa con empresarios muy importantes del país. Él dice, y el ministro de Trabajo llamando a Fede Cámara. Parece que viene otro escenario, pero ¿qué va a pasar entonces esa mesa el 13? Es difícil saberlo, porque por un lado el Vaticano dice, hay que insistir en el diálogo es la salida, si no hay diálogo hay gritos, como dice el Papa. Bueno, está bien, el problema es que también el Vaticano dice que se llegó a una serie de compromisos que el gobierno no cumplió. Habían 4 temas que se han tocado en los cuales se ha llegado a una especie de acuerdo general y el gobierno no los cumplió, de manera que el Vaticano ya no llega ahora con una posición diferente a la que tenía cuando entró por primera vez. ¿Qué va a pasar? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Son demasiados escenarios, valga la redundancia. Tengo una astróloga que siempre invito, saludos a Andrea Caricato, que dice que el 26 de febrero es un día esencial, así que vamos a ver por lo menos que planteaste una fecha. Bueno, a lo mejor los astrólogos son los que mejor nos pueden ilustrar en este momento. Hay 2 escenarios más. Uno es qué pasa si hay un estallido social y tienen que intervenir las Fuerzas Armadas. Es que precisamente para que no haya, si la situación llega a ponerse rojita en cuanto a tensiones sociales, muy probablemente para impedir que se produzca un estallido social es lo que se puede forzar, bien sea al gobierno a una eventual renuncia del presidente por parte de los mismos del régimen, tratando de evitar ese estallido social, o bien sea que se llegue a la otra escenario que yo planteo, que es el de una transición. ¿Y qué es eso de una transición? Bueno, es un gobierno de transición, así como el que ocurrió en Venezuela cuando sale Carlos Andrés Pérez y se nombra un gobierno de transición, en aquel momento presidido por Ramón J. Velázquez, un hombre equilibrado, un hombre sensato. Bueno, ese es otro escenario que, ante la alternativa a un estallido social, las partes involucradas lleguen al convencimiento de que es necesario ir hacia una transición. Esa transición pudiera resultarle muy interesante al gobierno, al régimen. ¿Por qué? Porque si ellos van a elecciones de inmediato, desde luego van a salir con las tablas en la cabeza. Pero si a ellos les dan un chance, se forma un gobierno de transición por un tiempo prudente, 1 o 2 años, quizás hasta las elecciones del 18, bueno, ahí ellos podrían tener tiempo de reacomodarse un poco. Entre otras cosas porque ese gobierno que venga muy probablemente tendría que tomar medidas poco populares, y eso
podría explotarlo la gente del gobierno para tratar de fortalecer su imagen y concurrir a unas próximas elecciones en una posición distinta a la que tienen hoy en día, que estarían simplemente serían barridos del mapa. Otro de los escenarios que he leído y escuchado por distintas partes es que el chavismo o madurismo saben que no tienen los recursos que tenían antes, que no tienen tampoco ese apoyo popular que queda entre 20, 15, 10%, no sé cuánto es el chavismo o madurismo duro en este momento, pero que ellos tienen la orden de hacer llegar esto a como de lugar hasta el 2018. Y esto aparentemente es lo que se está llevando a cabo. Fíjate que ya llegamos un 10 de enero y ahora empieza todo unos... No, llegamos un 10 de enero con un gobierno en el cual la Asamblea decretó ya el abandono del poder antes del 10 de enero. Eso no podemos abandonarlo porque, digamos, el extremo legal se cumplió a tiempo. Eso no quiere decir que eso se vaya a traducir en que el gobierno va a decir acato esto y me voy. No, eso no quiere decir. Pero sí quiere decir que lo que prevé la Constitución, que es que antes del 10 de enero la Asamblea Nacional hubiese tomado una decisión, la tomó a tiempo. Entonces, en caso que se dé eso que estás diciendo y que se acate de alguna manera y se convoque a elecciones generales, hay otros grupos de poder que están surgiendo, por lo menos los que se llama la marea socialista, todos los que venían del chavismo que están en desacuerdo con el madurismo, por distinguirlo de alguna manera si eso existe, pero por ejemplo tenemos a Nick Marevas, tenemos a un general Cliver Alcalá Cordones, tenemos también al general Rodríguez Torres, algunos exministros de Chávez, que están cobrando mucha fuerza y están cobrando mucho apoyo. Eso se puede plantear como una vía de poder también. ¿Qué pasa con Henry Ramos Alup, que acaba de salir de la presidencia de la Asamblea y que ha planteado en distintas oportunidades que él está dispuesto a ir a un escenario de transición, igual que me imagino que Julio Borges y todos los otros? Todos tienen derecho a aspirar. No sé si Leopoldo o Freddy Guevara, también se está escuchando Freddy Guevara como una opción para Voluntad Popular, y en Nuevo Tiempo no sé cuál sería el candidato, si sería Rosales, pero esos son los candidatos. ¿Qué crees tú de ahí? Todos tienen derecho a aspirar, eso está claro. Ahora, pero si se llega a plantear un gobierno de transición, hay algunas características mínimas que tendría que tener ese gobierno de transición. La primera es que probablemente tenga que recurrir a amnistías de alguna manera, porque para que el actual régimen acepte que llegase eventualmente un gobierno de transición, previamente negociaría, pero denme amnistías, porque yo no quiero con esto que todos terminemos presos o que terminemos barridos del mapa. Claro. Entonces podríamos caer en escenarios similares a los que ocurrieron en otros países de la América Latina, después de las grandes dictaduras argentinas, brasileñas, chilenas, peruanas, bolivianas. En todos ocurrió lo mismo. Cuando el agua le llegó al cuello a aquellos dictadores, cuando ya sabían que no tenían posibilidades reales de seguir adelante, lo que hicieron fue llamar a la oposición y decirle: apruébenme leyes de amnistía y yo convoco elecciones y las respeto. Y así pasó en todos los países. Y todas esas dictaduras... Ojalá que te estén escuchando, vuélvelo a decir. Todas esas dictaduras salieron sin disparar un tiro. Y aquellos países que estaban enfrentados a una situación calamitosa, social y política, y cambió el panorama sin disparar. Y a los que no les guste, pónganse el pañuelo en la nariz y pasemos adelante, ¿verdad? Mira, vamos a hablar del tema también petrolero, cuáles son los escenarios ahora planteados. Terminamos un 2016 con unas resoluciones que se pusieron de acuerdo a congelar la producción. No sé cómo está Venezuela favorecida o no, y hay otro tema muy importante, que es el nuevo vicepresidente de los Estados Unidos que está eligiendo Donald Trump, que no es nada más y nada menos que el expresidente de Exxon. No, perdón, ese es el secretario de Estado. El secretario de Estado, no el vicepresidente. El secretario de Estado, tienes razón. Porque también nombró a su yerno para también otro, pero está hablando del nepotismo. Pero en este caso, el expresidente de Exxon, que Exxon no salió muy bien de Venezuela. Háblanos un poco de este tema. Bueno, vamos primero a hablar del recorte de la OPEP, que a mí me parece muy interesante. Después que parecía que la OPEP había abandonó efectivamente por varios años la política de recortes de producción para que subiesen los precios, a última hora se llegó a un acuerdo para rebajar la producción en X cantidad de barriles. Yo creo que Venezuela salió muy mal parada en ese acuerdo, porque Venezuela se comprometió a reducir 95.000 barriles diarios la producción. A mí me pesa mucho eso, sobre todo que a Irán más bien le aprobaron aumentar 90.000 barriles diarios la producción. Pareciera que lo que le dieron a Irán se lo quitaron a Venezuela. Ahora, vamos a salir ganando, va a subir el precio lo suficiente para que a pesar de ese sacrificio de producción salgamos ganando.
a mí las cuentas no me dan, Pedro, te lo confieso. Existe el riesgo de que lo que vayamos a recibir de más, es una especie de trabalenguas, existe el riesgo de que lo que vayamos a recibir de más por el aumento, por el recorte de producción, sea menos que lo que vamos a recibir de menos por el sacrificio de 95.000 barriles diarios de producción. 95, fíjate, no solo es lo que vamos a sacrificar de producción, 95.000 barriles diarios, es que hoy en día Venezuela está perdóname, dime. No, pero es que te pregunto, ¿van a reducir sobre lo que dice PDVSA que produce, lo que dice la OPEP? Porque tú sabes que siempre tenemos esa diatriba que cuánto es lo que realmente produce Venezuela. Bueno, ya PDVSA dijo allá que estábamos produciendo 2 millones y tantos de barriles diarios, de manera que ya se quitó la careta. Pero independientemente de cuál sea, fíjate lo que ocurre. No solo es que vamos a dejar de producir 95.000 barriles diarios y eso va a tener un peso muy grande en los ingresos de Venezuela, sino que además, hoy en día, Venezuela está importando grandes cantidades de petróleo de los Estados Unidos. Estamos importando grandes cantidades de WTI, que es el más costoso de todos los crudos marcadores, para mezclarlos con los crudos de la faja petrolífera del Orinoco y diluirlos. Estamos importando gasolinas porque nuestras refinerías ya no son capaces de producir lo que consumimos. Estamos importando nafta. Y resulta que ese WTI, esa gasolina y esas naftas son los productos de más valor en los mercados internacionales. Esos 140, 150.000 barriles que estamos importando van a subir fenomenalmente de precio. De manera que nos va a costar muchísimo más lo que importamos. Vamos a recibir muchísimo menos al sacrificar 95.000 barriles diarios de producción, y yo no sé si al sumar esos dos rubros no terminan superando lo que podríamos recibir de más por el aumento del precio. Tienes un minuto, Exxon. Exxon, bueno, recordemos que PDVSA salió, la Exxon, cuando el presidente Chávez decidió modificar la ley de hidrocarburos y llamar a las empresas petroleras que operaban en el país y les dijo: o ustedes aceptan estas nuevas condiciones o se van del país con todos sus cachachás, con cualquier cosa. Varias aceptaron porque los precios del petróleo eran muy altos en los mercados, pero otras no aceptaron, entre ellas estuvo Exxon. Exxon se tuvo que ir de Venezuela. ¿Y a dónde se fue Exxon? Se fue a Guyana, y en Guyana ha encontrado petróleo. De manera que ahí corremos un riesgo. Un petróleo livianito, con 100 con el casco de África, donde ya tienen explotando el petróleo liviano, y tuvimos, bueno, hasta la visita un buque el año pasado. Y en áreas que nosotros reclamamos, parte de ellas que nosotros reclamábamos como nuestras. Y hay una que no está en reclamo, está en aguas territoriales. Está en aguas territoriales. Pero ahora estamos en manos de Cuba, que está a favor de Guyana. Y Cuba ahora siempre estuvo a favor de Guyana. Cuba fue quien nos embulló en esto. Fidel Castro fue quien embulló a Chávez diciéndole: no, ponte en las buenas con Guyana, porque así conseguimos los votos de todo el Caribe para que te nombren al secretario general que tú quieras en la OEA. Me quedo sin tiempo para seguir hablando. Óyeme, la próxima vez te quiero invitar con Evangelina García Prince para hablar sobre escenarios de gobernabilidad y pactos Me encantará, de gobernabilidad, porque yo admiro mucho. podemos plantear los escenarios y darle algún tipo de ponderamiento a cada uno. Así es, así es. Un placer, gracias. Pedro, y gracias encantado. por traer a Anita, que para nosotros es un orgullo. ¿Verdad que tiene los ojos muy bonitos? Bella, con toda su familia.